Hola maestras y maestros, espero que se encuentren bien de salud. Soy el profesor Hugo Robledo. Hoy, maestras y maestros, nos encontramos con el profesor Alejandro Gutiérrez y el maestro Carlos Vicente Aguilar. Ellos son integrantes del Comité de Organización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 10 en la Ciudad de México. En los últimos meses han estado encabezando diversas luchas por los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, de todos, de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, no solo de la coordinadora, de todos. Entre sus principales demandas destacan la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, el incremento salarial del 100% a todos los trabajadores de la educación, la anulación de la llamada reforma educativa de Peña y AMLO, y en fechas recientes aquí en la Ciudad de México están por la exigencia de aclarar y resolver los descuentos aplicados en las últimas quincenas a docentes de secundaria de la sección 10, pero hay que también decirlo que en la sección 9 y en la sección 11 han habido descuentos a estos trabajadores de la educación. Por esa razón, hoy se encuentran aquí los maestros Alejandro y Carlos, de los cuales voy a decir una breve semblanza. El maestro Carlos Vicente Aguilar Palma es profesor jubilado con 42 años de servicio en educación primaria y secundaria. Es egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros como profesor de primaria y de la Escuela Normal Superior de México como maestro de secundaria en historia, donde también cursó la maestría en educación. Se desempeñó como docente, subdirector, director y supervisor de secundaria. Ha sido integrante del comité ejecutivo de la sección 10 del sindicato en 3 periodos y participa en la coordinadora desde su fundación en 1979. Actualmente colabora como jubilado en la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados y en la Asamblea de Coordinación de la sección 10 dentro de las comisiones de organización y gestión. El maestro Alejandro Gutiérrez Hernández, profesor de secundaria con 17 años de servicio en la asignatura de Historia, es egresado de la Escuela Normal Superior en Educación Secundaria con especialidad en Historia y licenciado en Filosofía por la UNAM. Cursa la especialidad en Estrategias Pedagógicas por la Educación Intercultural y la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad en la Universidad Rosario Castellanos. Ha participado en procesos sindicales de la sección 10, donde actualmente es secretario de Innovación, Tecnología y Reingeniería Organizativa. Milita con los compañeros de la coordinadora desde hace 10 años, formando parte de las comisiones de gestión y organización. Maestras y maestros, ahí está, son compañeros bien formados, bien informados, compañeras y compañeros maestros y maestras. ¿Cómo se encuentra, maestro Alejandro, maestro Carlos? ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Todo bien. Muchas gracias, bastante bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con las preguntas, maestro Alejandro, maestro Carlos. Me gustaría ir de lo general a lo particular. Desde el 15 de mayo hasta el 7 de junio del 2025 se llevó a cabo el paro y la huelga nacional con diversas exigencias por parte de los maestros disidentes de los cuales ustedes forman. ¿Podrían resumirnos brevemente cuáles son esas demandas y por qué son fundamentales? Por favor, maestro Alejandro, maestro Carlos. Sí, a mí me gustaría primero comenzar con decir que este movimiento del 2025 surgió desde el 2023. Obviamente la coordinadora ya tiene muchos años de trayectoria, de verdad casi más de 45 años de trayectoria, pero nosotros en la Ciudad de México retomamos un movimiento a partir de una demanda de aumento salarial en el año 2023, que se empezaron a hacer unas huelgas y unos paros para exigir el aumento salarial, ya que el sector PAE se le había otorgado una medida de aumento con el presidente López Obrador. Nosotros lo que pedíamos era que también se nos diera aumento, ya que siempre estaba por apenas en la inflación ese aumento salarial. Durante esos años, 2023 a finales, en diciembre, inició el movimiento de la Ciudad de México, grandes paros por parte de la coordinadora secciones 9, 10 y 11, y estuvimos durante todo ese tiempo, y sobre todo en 2024 también estallamos una huelga
indefinida a partir de mayo del 2024 para hacer esta exigencia. Afortunadamente se nos logró dar ese aumento de más del 10% de nuestro salario base, sobre todo al concepto 07, al sueldo básico que tenemos nosotros como docentes, y eso generó un gran ambiente en los compañeros, porque esas demandas cumplidas lograron que los compañeros tuvieran bastante ánimo de mantener la lucha. Sin embargo, no era la única demanda, no nos quedamos solamente en demandas de ámbito económico, sino también en demandas de ámbito laboral y de todo tipo. De hecho, tuvimos mesas con las autoridades de la Ciudad de México, donde les planteamos todas estas carencias que tiene la Ciudad de México, de todo el magisterio, ya que somos el estado que tiene menos prestaciones comparándolos con otros, especialmente no se diga con el Estado de México, donde los docentes tienen muchísimos más bonos y muchísimas más prestaciones que la Ciudad de México. Entonces todo esto lo planteamos durante ese año y ese es el antecedente. Le dejo al maestro Carlos que pueda continuar con esta pregunta. Adelante, más. Y buenos días a todos los compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. Bueno, pues primeramente comentarles que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que nació en 1979, desde su origen tuvo dos ejes fundamentales de lucha: el aumento salarial y la democracia sindical. Son, digamos, las dos demandas históricas que la Coordinadora ha sostenido durante sus más de 40 años de existencia. Como ustedes saben, el Sindicato Nacional se fundó en 1946, pero nació pegado al Estado, es decir, es un sindicato corporativo, creado en esa época que se crearon las grandes centrales como la CTM y la Central Campesina. Igual a los burócratas y en particular a los maestros nos agrupaban el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero siempre el sindicato ha estado apoyando, acatando las políticas educativas y las políticas económicas que el Estado mexicano ha impuesto. Esta situación se empezó a modificar, bueno, desde siempre los maestros han luchado por mejores condiciones de vida, entre ellas mejores condiciones salariales, y ha estado permanente esta lucha por un salario digno. Entonces, esta lucha, aunque parece a veces exagerada en nuestras consignas del 100% de aumento salarial, nosotros lo sostenemos con base a estadísticas, con base a números, de que nuestro salario se ha ido desplomando, se ha ido precarizando, y por eso consideramos legítima la demanda del 100%. Los anteriores gobiernos neoliberales, priistas y panistas, pues siempre han impuesto topes salariales, igual que el gobierno de Morena. Ahora intentó también sujetarnos a un porcentaje, y como bien decía Alejandro, el año pasado nos pusieron un tope salarial que los charros, que así le llamamos nosotros a los representantes que dirigen el CENTE, porque de alguna manera ellos aceptan todas las condiciones que el gobierno establece, aplaudieron este aumento, nosotros lo rechazamos, realizamos una huelga, gracias a estas movilizaciones obtuvimos más del 10% de aumento salarial, es decir, rompimos el tope salarial que había impuesto el gobierno mexicano, menor a 2 dígitos, y logramos nosotros superar el 10% de aumento. Esto surgió a partir precisamente que hubo un ajuste salarial a los compañeros del PAE, que son los trabajadores intendentes, conserjes, secretarias, todos los que no son docentes, que se agrupan en el caso de la Ciudad de México en la sección 11, ellos tuvieron un ajuste salarial muy bueno, porque sus salarios estaban muy deteriorados, pero creó una reacción en parte de los docentes que se sintieron, pues, que ya los salarios eran iguales, ya ganaba igual un trabajador no docente, igual que un docente. Entonces generó una gran molestia y una movilización de parte nuestra. En este año, el eje se centró en otro aspecto que sobre todo las generaciones jóvenes de maestros van a sufrir hacia futuro,
que fue la situación de luchar por recuperar el sistema de pensiones que teníamos anterior a la reforma que se hizo a la ley del ISSSTE en 2007 y en el caso del Seguro Social en 1997. Estas reformas neoliberales destruyeron el sistema colectivo que teníamos de pensiones, solidario e intergeneracional. Antes de 2007, todos contribuíamos para la jubilación de los compañeros a partir de una cuota que damos quincenalmente y que va a formar un fondo de pensiones. Por eso decimos que era solidario, porque todos participamos con nuestra cuota para la construcción de este sistema solidario. Sabemos que es colectivo porque es para todos. Todos los trabajadores, cuando cumplen lo que marcaba la ley en ese entonces, que era los 30 años en el caso de los varones y los 28 años, 6 meses, un día en el caso de las compañeras, podían aspirar a una jubilación que iba a ser en este caso vitalicia, es decir, desde el momento en que se jubilaban hasta el fallecimiento del trabajador. Y además de intergeneracional, que la esposa o sus hijos podían, en caso de ser menores de edad, poder disfrutar de esta pensión. Es decir, teníamos un sistema social de pensiones muy bueno, tal vez no el mejor, pero sí que beneficiaba a todos los trabajadores. En 2007 se reforma la ley del ISSSTE, desaparece ese sistema de pensiones solidario, intergeneracional y colectivo y se establecen cuentas individuales. Es decir, que ahora el trabajador tiene que ahorrar para el momento en que llegue su retiro. A esto se llamó cuentas individuales. Y nos dieron, bueno, después de una lucha que se dio porque no aceptamos esta ley con los brazos cruzados, ingresamos más de 500,000 de amparos en el caso de la coordinadora y otros miles de trabajadores burócratas que siguieron otro ejemplo, ingresaron una lucha a través de un amparo, una lucha a través de la vía jurídica que desafortunadamente no prosperó porque se modificó en ese momento la ley de amparo, como ahorita la están modificando también, valga la nota de estar atentos a esta ley que se quiere reformar, porque la ley de amparo protegía al débil sobre el fuerte o al trabajador sobre el patrón o en este caso al trabajador sobre el Estado. La ley se ha modificado y ya no es tan así la ley de amparo, pero en aquel entonces logramos ingresar esa cantidad de amparos, jamás visto en la historia de nuestro país. Nunca había habido esa cantidad de amparos contra una ley injusta y además retroactiva, porque nos la querían aplicar a todos. Lo que logramos en ese entonces fue crear un sistema que se conoce como el 10º transitorio. Fue un artículo, el 10º precisamente, que se incluyó en la ley gracias a la presión que hicimos los trabajadores, ya que la Suprema Corte pues adicionó la ley con este 10º transitorio, permitiendo que los que habíamos ingresado antes de 2007 a la SEP, a trabajar como burócratas, pudiéramos jubilarnos de acuerdo a las condiciones de la anterior, a casi todas las condiciones, no a todas, pero sí a la mayoría de ellas. Entonces, estos trabajadores que ingresaron en 2007 pudieron optar por quedarse en el anterior régimen o cambiarse al régimen de cuentas individuales. Algunos compañeros seducidos por la oferta que hacía el gobierno de unas cuentas millonarias que les ponían a los compañeros, que en ese momento a lo mejor podrían ser atractivas, pero que con el paso del tiempo se desplomaron, pues hoy se dan cuenta que fue una trampa. Y todos nuestros ahorros para las jubilaciones, tanto de los del 10º transitorio como los de las cuentas individuales, pasaron a formar parte de las llamadas administradoras de los fondos de retiro, las AFORE, que son las que con todo este dinero que reúnen, que antes lo administraba el Estado y ahora lo administra las administradoras financieras, que pueden ser bancos u otro tipo, pues las invierten y con las ganancias reciben ellos una copiosa utilidad que les beneficia, de la cual solamente le dan unas migajas a los trabajadores. Entonces, usando nuestro dinero, el dinero de los trabajadores, se financian empresas, negocios, especulación en la bolsa, etcétera, etcétera. Y hay el riesgo de que en algún momento dado pudieran perderse los ahorros
de los millones de trabajadores que estamos en las cuentas individuales y que también del décimo transitorio nuestro dinero está ahí en las Afore. Entonces, esto tomó conciencia en este año y entonces la lucha fue por abrogar la ley del ISSSTE de 2007. Ese se convirtió en una demanda nacional, sobre todo porque las generaciones jóvenes se dieron cuenta de la trampa en la que había caído y de cómo nos habían robado el futuro, y entonces lo que se exige, o la demanda que se exigió en este momento, tanto en la huelga pasada como en este momento, es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, y llamamos también a los compañeros que están en el régimen del Seguro Social, a que ellos también exijan la derogación de la ley del Seguro Social de 1997. Esa fue, digamos, la demanda en la que coincidió el Magisterio Nacional, los trabajadores de educación de todo el país, junto con la exigencia de la jubilación, como estaba anteriormente, a los 28 años para las mujeres y a los 30 años para los compañeros. La desaparición de las AFORES, que el cálculo de nuestras pensiones no se dé en UMAS o en la famosa unidad de medida administrativa, que se estableció originalmente para multas y otro tipo de cálculos financieros, pero no se estableció para calcular nuestras pensiones, porque los trabajadores no trabajamos en UMAS, trabajamos con base en salarios mínimos, y aquí nos cambiaron la jugada también, y ahora el cálculo que se hace no es en salarios mínimos para nuestra pensión, sino en UMAS, estableciendo un tope. Anteriormente no había tope, sino había simplemente la cuestión de que jubilabas con el cálculo de tu último año de salario y se establecía tu pensión. Hoy no puede ser así, no se jubila uno con base en el cálculo que hacen del salario que no rebase las 10 UMAS, ¿sí? Es el cálculo 10 UMAS diarias que multiplicadas por 30 da un promedio que lo máximo que un trabajador en este momento podría llevarse en el momento de su jubilación serían como unos 32,000 pesos, tomando en cuenta que tuviera tiempo completo. No vayan a pensar que los maestros ganamos 32,000 pesos mensuales, no, eso es lo que más podría ganar un jubilado, director, supervisor, cualquiera que estemos en este régimen, ¿sí? Pero los compañeros no ganan eso. Estamos hablando de una persona que a lo mejor tenga tiempo completo, tenga antigüedad, etcétera, etcétera, alcance esto. Pero solamente para la gente que está en el décimo transitorio. Todos los demás se van a jubilar con lo que hayan ahorrado en sus cuentas individuales. Y los economistas y también la gente de la Coordinadora Nacional hemos hecho el cálculo o la proyección económica que si esto sucede, cuando lleguen a jubilarse los compañeros, se van a jubilar con la tercera parte de sus ahorros. Entonces aquí sí hay una situación de afectación, es decir, no se van a jubilar con el salario que están percibiendo actualmente, sino se va a desplomar, porque para poder tener esa jubilación, igual que como ahorita están ganando, tendrían que ahorrar todo su dinero, y eso pues sí les permitiría jubilarse con el salario en su retiro. Entonces vemos nosotros una afectación, y esto fue lo que hizo que los compañeros levantaran estas banderas de lucha de recuperar el sistema de pensiones solidario. Esa fue, sin dejar de lado la demanda salarial. Nuestra demanda sigue siendo también por un salario digno, por evitar la precarización de nuestras condiciones de trabajo y de nuestras condiciones económicas, también por homologar nuestras prestaciones con los demás estados, porque, por ejemplo, la Ciudad de México percibimos un aguinaldo de 40 días, pero en estados como Morelos u otros estados, o el Estado de México, reciben 90 días de aguinaldo. Entonces aquí sí hay una desproporción en cuanto a los beneficios de un estado a otro, y lo que planteamos nosotros es la homologación de las prestaciones. Aparte de ello, pues lo que también exigimos, que es un punto aparte, es la democracia sindical, porque nuestro sindicato está controlado por unos personajes a los que les llamamos charros. Esto no es un calificativo de menosprecio o peyorativo, no, es una categoría sociológica, el charrismo sindical, de aquellas gentes que, siendo representantes de los trabajadores, se inclinan, doblan sus rodillas y acatan todo lo que el Estado impone. Entonces son gente servil que traiciona a su base trabajadora y se pone de rodillas
ante el patrón, ya sea el Estado o ya sea cualquier otro patrón de la iniciativa privada. A eso le llamamos charrismo sindical, sea cuestión de tal vez en otro momento platicarnos un poquito de ello, pero también ese es el otro grande eje, es depurar nuestro sindicato para conquistarlo, depurarlo, expulsar a estas personas que siempre se han enriquecido con las cuotas de los trabajadores y establecer una democracia horizontal en nuestro sindicato. Sería, digamos, en términos generales, algunas de las demandas. Son muchas más, ¿eh? Las tenemos divididas en diferentes rubros, demandas sociales, demandas económicas, demandas políticas, etcétera, etcétera, pero ahorita sería muy rápido. Yo lo que quisiera centrarnos, como decía Alejandro, fundamentalmente en la demanda central que fue esta, la de la exigencia de la aprobación de la ley del ISSSTE 2007 y también una factura pendiente, la otra abrogación, que desde el sexenio de Peña Nieto estamos exigiendo, que es la abrogación de la reforma educativa, que Andrés Manuel López Obrador modificó, pero solamente en la cuestión de la evaluación, que era el aspecto punitivo, pero todo lo demás quedó intacto. Por eso no sé si ustedes hayan escuchado que también exigíamos la desaparición del UCICAM o de la ley SICAM, del Sistema Integral para la Carrera de las Maestras y los Maestros, lo que llamamos UCICAM, que es la unidad donde se administra todo esto, pedíamos. Y también la presidenta lo dijo. Aquí está lo patético del asunto, que tanto la abrogación de la ley del ISSSTE como la desaparición de UCICAM lo sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum y no cumplió. Entonces ahora estamos en otra situación, ya no nada más son las demandas, sino en la exigencia de que cumplan lo que habían prometido. O sea, no se los impusimos nosotros, eso lo hicieron ellos o lo hizo Claudia en su campaña para la presidencia de la República. Hay audios, hay videos donde están sus declaraciones. Ahorita ya no dice nada de Lucicam, y lo dijo, así de enfática como es, lo dijo. Así como dio el grito ahora el 15 de septiembre con esa energía, así lo dijo, tanto que iba a quitar la ley del ISSSTE como iba a quitar Lucicam. Ahorita ya se lo olvidó a la señora, claro, ya ganó su partido, la mayoría, ya están consolidados, ya no tienen presión, ¿sí? Pero bueno, los maestros vamos a seguir en la calle, vamos a seguir exigiendo nuestras demandas. Esto sería, digamos, en términos genéricos o generales, la cuestión de cómo están planteadas nuestras demandas. Sí, yo quiero retomar también un punto importante. Como dice el maestro Carlos, esto surge a partir de que en febrero de este año se hizo una reforma a esta cuestión de la ley del ISSSTE, un decreto donde se implicaba que se iba a recaudar por medio de cobrarles un poco más de impuestos a los personajes que ganaban más, se les iba a recaudar más impuestos. Esto se hizo a través de un decreto y ese decreto pues fue totalmente criticado por la opinión pública, principalmente por los docentes, que somos los que tenemos memoria, y nos dimos cuenta de que pues lo que ellos habían hecho pues era no cumplir su palabra. En vez de reformar la ley del ISSSTE, como lo había prometido tanto López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que hicieron fue buscar de dónde iban a sacar más recursos para poder fortalecer esto del ISSSTE. Y nosotros decimos que no se pueden dar estas situaciones recaudatorias afectando a los trabajadores. Tienen que hacerlo de manera correcta y tienen que reformar esa ley completa porque nos afecta a todos los trabajadores, no solo al servicio del Estado, ¿no? El magisterio, burócratas, etcétera, sino más allá a todos los trabajadores del país, ¿no? Que estamos en las cuentas individuales o también llamadas afores. Entonces, en este sentido es la demanda principal, por eso mismo nos movilizamos en la huelga nacional, pero también hay demandas específicas, como ya lo mencionó el maestro Carlos. Nosotros hemos tenido varias reuniones con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, con su titular Luciano Concheiro y con todos los titulares de las diferentes dependencias de la Ciudad de México. Les presentamos las minutas, los pliegos petitorios y se firmaron varias minutas. Llegamos a tener cerca de más de 9 reuniones con ellos. Sin embargo, pues todas estas minutas no se han resuelto. Esa es la demanda que nosotros tenemos ahorita en esta jornada de lucha que vamos a continuar
para estos días. Entonces, esa demanda es que se cumplan los acuerdos que ellos mismos firmaron. Y uno de ellos es precisamente lo de los descuentos. Sería eso nada más. Gracias. Bueno, entonces, maestras y maestros, perdón, hay 4 demandas. Por lo que nos dijeron, ya desmenuzado ustedes, la primera demanda que se mencionó fue el aumento salarial. La segunda es la derogación de la reforma de la ley del ISSSTE del 2007, que ya nos la explicó bien el maestro Carlos. La tercera es democracia sindical. Y la 4 también es la abrogación de la reforma educativa. Todo esto es una lucha nacional con particularidades que ya nos las dijo el maestro Alejandro. ¿Cuáles son esas particularidades? Que ustedes, los compañeros de la coordinadora en la Ciudad de México, es que ya han tenido reuniones con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Ellos han recibido sus demandas y ellos ya firmaron, ya se comprometieron a cumplirlas, sin embargo, no las han cumplido, ¿no? Vemos cómo va como de lo muy general, de una lucha nacional, a algo ya más específico que ustedes aterrizan, afortunadamente para los maestros de la Ciudad de México, y agradeciéndoles desde muy particular punto de vista, agradeciéndoles porque yo no participo, pero sé que su lucha es la lucha de todos y cada uno de nosotros, los trabajadores de la educación, a pesar de que, como dijo el maestro Alejandro, a los compañeros país, su incremento salarial fue muchísimo mayor al de nosotros en el 2023. Ya para ir bajándonos de lo general a lo particular, en este marco, ¿qué papel juega, maestro Alejandro, maestro Carlos, qué papel juega la lucha de la disidencia de la Ciudad de México, la disidencia magisterial de la Ciudad de México en la lucha nacional? ¿Cómo nos podemos distinguir los disidentes de Ciudad de México en relación a la gran disidencia nacional, o las características son las mismas? Y se los pregunto porque ustedes, desde nuestras particularidades en Ciudad de México, son solidarios también con los maestros de las demás entidades, y al revés, los de las demás entidades con ustedes. A finales de agosto, ustedes, una parte de la representación de la coordinadora de la Ciudad de México, participaron en un foro educativo en la sección 34 en Zacatecas, que también forma parte de esta disidencia magisterial. ¿Cuál es la relación de la disidencia nacional a la disidencia de la Ciudad de México? ¿Cómo distinguirlo? ¿La lucha es la misma? ¿Las características son las mismas? ¿O hay diferencias en esta organización nacional y regional, maestro Alejandro y maestro Carlos? Sí, si me permites, Alejandro, yo tú complementas. ¿Sí? Quisiera hacer un poquito de historia, primeramente. La lucha de los trabajadores de la educación en la Ciudad de México tiene diferentes momentos. En 1979 se funda la CENTE. En ese momento había una incipiente organización en la Ciudad de México y lo que había era promotoras de lucha. En los estados había consejos centrales de lucha. Para 1989 estalla una huelga nacional, que no se llamó huelga en ese momento, sino paro indefinido, que duró del 17 de abril de 1989 al 15 de mayo de ese mismo año. Esa lucha logró un aumento salarial del 25%, algo histórico e inédito, no se ha vuelto a repetir. Logramos también en esa lucha la caída de Carlos Constitut Barrios, que era el cacique del sindicato del CENTE, que había durado ya más de 10 años en el poder, aunque el relevo que hubo ahí fue de un personaje siniestro, que fue la maestra Elvester Gordillo Morales. Esta situación, pues, aquí jugó un papel muy importante la Ciudad de México. Ahí hubo un paro que se generalizó, yo creo que el 95% de las escuelas estábamos en ese momento en paro. A nosotros nos tocó vivir esa etapa de lucha, y algo interesante fue que hasta ese momento se había dado una lucha nacional
en estados muy emblemáticos como Oaxaca, que ya había logrado un comité democrático en el 82, me parece que ya ha logrado ya tener su primera representación democrática. En Chiapas, también eran dos estados muy combativos y se había generalizado la lucha en estados como Morelos, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, pero donde no habíamos todavía tenido un fuerte impacto era aquí en la Ciudad de México. En el 89 surge por primera vez una disidencia magisterial más organizada y arrancamos las secciones metropolitanas, fundamentalmente dos comités. Los compañeros de la sección 9, que abarcan los compañeros de primaria, de nivel de preescolar y educación especial, lograron obtener un triunfo muy importante porque gana la sección sindical completa. Esa sección pasó a manos de la disidencia, pasó a manos de la coordinadora. A diferencia de nosotros, los maestros de secundarias, de la sección 10, que no abarca nada más secundarias, abarca también educación física. En aquel entonces abarcaban los maestros del Poli, del Instituto Politécnico Nacional, los maestros de Bellas Artes, y los sectores técnicos, que eran de GETI, bueno, de General de Enseñanza Técnica, etcétera, etcétera. Era un sector muy grande, sección 10. En esa ocasión, en esa huelga, obtuvimos el 50% del comité seccional de la sección 10, pero con el secretario general de la parte institucional o de parte de los charros. O sea, pero fue un avance muy, muy fuerte. Tal vez pudimos en aquel entonces haber obtenido el comité, pero el Bester Gordillo muy hábilmente solamente cedió la mitad de ese comité. Y así se mantuvo unos años, porque la idea del Bester Gordillo era incorporar o formar un frente amplio, seduciendo a los líderes y dándoles algunas preventas. En la sección 10, bajo esa promesa, pues nos mantuvimos con una representación del 50% hasta 1992, que rompemos con esa política y luchamos para competir y ganar el comité seccional. De ahí hemos estado con muchos esfuerzos sosteniendo la resistencia en la sección 10, porque hubo muchas traiciones al interior de nuestro movimiento. Pero resistimos desde esa fecha hasta, si no me equivoco, corrígeme Alejandro, el 2023 se da ya bajo este gobierno morenista, que con la cuestión de los tratados, Tratado de México-Canadá, el TEMEC, pues se impuso que tenían que democratizarse los sindicatos, se estableció que el voto debía ser universal y secreto, y se cambió el mecanismo como se elegían los comités. Anteriormente los comités se elegían en Congreso, con delegados que elegían al nuevo comité. Ahora no fue así, ahora el voto fue directo. Y entonces se conformaron planillas en la Ciudad de México. Nosotros tuvimos el acierto de conformar una planilla democrática a la que llamamos planilla roja. Y esta planilla roja le dio la pelea al charrismo sindical y logró obtener 5,515 votos en las pasadas elecciones. ¿Sí? Los charros obtuvieron alrededor de 7,000 votos. Nos ganaron por 1,500 votos, algo así. Números más, números menos, se ajustan de ver, pero estuvimos en segundo lugar, lo que nos permitió que nuestros representantes, que 12 compañeros nuestros, fueran a formar parte del nuevo comité seccional, lo cual es muy desproporcional porque si hubiéramos hecho las cuentas matemáticas, nos hubieran correspondido más carteras, porque éramos la segunda fuerza. Pero los estatutos son estatutos mañosos o amañados para impedir que los grupos disidentes o los grupos democráticos le quiten el control a los charros. El estatuto dice que el segundo grupo que obtenga votos en una elección nada más se queda con 6 carteras, mientras que ellos se quedan con 49 carteras. Sí, creo que estoy bien, sí, 49 porque son 55, ¿no? 55, entonces ellos se quedan 49 carteras, incluyendo la Secretaría General, y a nosotros nada más nos dejan 6 carteritas, 6 secretarías. Entre ellas está donde está el compañero Alejandro, él es secretario de una de esas secretarías, valga la redundancia, de esas carteras,
y tenemos otros 5 compañeros, 2 de los cuales ya no pertenecen a esta organización, sino andan libres, pero 4 permanecieron aquí, que es el maestro Alejandro Gutiérrez, el maestro Saúl Elizarrarás, la maestra Carla Mendoza y el compañero Sabino González. Son nuestros 4 titulares y tenemos otros 4 suplentes, que está el compañero Alejandro Rafael, compañero Francisco, el compañero, se me va su nombre, la compañera Xochitl, y me falta uno, el compañero Roberto. Son los 4 suplentes de estas 4 carteras que son de la coordinadora y a las cuales la propia coordinadora reconoce como legítimas y democráticas, ¿sí? Pero fue muy importante el avance, porque agrupamos a 5,000 maestros, o sea, les demostramos al charrismo que había un sector inconforme con la dirección sindical, y esto nos permitió, pues, desde antes ya teníamos una resistencia, pero ahora ya con más legitimidad hemos podido hacer un trabajo político más eficaz. Tan es así que desde el año pasado que comenzaron las primeras movilizaciones de la CENTE, después del letargo en el que nos metió Andrés Manuel López Obrador, desde ese momento pudimos aglutinar a los compañeros y en la calle estos 5,000 efectivos maestros que votaron por nosotros han salido a la calle, han ganado sus escuelas, se han ido al paro y se han ido a la huelga y han realizado las acciones políticas. Bueno, decimos 5,000, pero en ciertos momentos han sido más. Hemos salido, yo creo que hemos parado hasta 10,000 compañeros, lo cual representa o da muestra de que hay una inconformidad, porque los otros que no se mueven, no quiere decir que sean cómplices de los charros, sino son compañeros desinformados, apáticos, indiferentes, que ignoran cómo está la situación o que tienen miedo, pero no quiere decir que están en contra de nosotros, ¿sí? Ni que estén a favor de luchar, sino es un sector ahí vacilante. Y los charros han visto reducida su fuerza. Hoy el secretario general que tenemos en la sección 10, el profesor Arturo Salazar, es desconocido por los compañeros. Su presencia es nula. Solamente los que participamos lo identificamos, pero pues no tiene ninguna presencia. Generalmente no declara nada en los medios, es cómplice de estas políticas, ¿sí? Y de toda esta situación que ha llevado a los maestros a rebelarse. Entonces yo hago este preámbulo, es la importancia que tiene la incidencia, porque por primera vez también, aunque ya lo habíamos hecho en otros momentos, pero por primera vez de una forma más efectiva, las secciones de la Ciudad de México, la sección 9, la sección 11, la sección 60 y nosotros la sección 10, estamos haciendo una participación coordinada. Cuando salimos a la calle no salimos solos, salimos con nuestros hermanos de la sección 9, con nuestros compañeros de la sección 11, con nuestros colegas de la sección 60 a marchar. Algunos más, algunos menos, pero estamos todos, toda la disidencia de la Ciudad de México está movilizada. No vamos solos y estamos coordinados, platicamos, intercambiamos opiniones para tener una sola forma de lucha y no cada quien por su lado. Juntos paramos y juntos levantamos el paro. Esa es la situación que yo haría para que el compañero Alejandro pudiera complementar. Disculpen, hice un poquito de historia, tal vez porque soy el más veterano, pero es necesario a veces porque se desconoce mucho de lo que ha sido la lucha que hemos dado en la sección 10. De hecho, se ha escrito mucho sobre la sección 9, pero muy poco de la sección 10. Es una tarea pendiente que tendremos que hacer, sobre todo los más jóvenes en este movimiento, perdón por el chascarrillo, pero tenemos que hacerla para que nuestros compañeros como Alejandro, que son más jóvenes, pues continúen con el legado que les dejamos. Gracias. Sí, por mi parte, a mí me gustaría retomar la idea de que en la CENTE nosotros formamos parte de todas sus comisiones y toda su organización. Nosotros nos adecuamos a lo que se haga, formamos parte de la Asamblea Nacional Representativa, donde están todos los integrantes de todas las secciones del país agrupadas en la CENTE, y ahí tomamos decisiones colectivas. No tomamos, como en el caso del gobierno o los charros, decisiones por dedazo o porque a alguien se le ocurre o porque beneficia a un pequeño grupo, sino tomamos decisiones con base en las ideas que nos plantean nuestros compañeros de las escuelas. Así se consulta en Oaxaca, así se consulta en Guerrero, y así hemos tratado de consultarlo también en la Ciudad de México con la base de maestros que tenemos. Lo planteamos en las asambleas nacionales y de ahí hay una serie de instancias y de comisiones que se van a encargar de operar
todos los elementos que vayamos decidiendo en esas asambleas nacionales. Entonces nosotros formamos parte de la CENTE, nos atenemos a su plan de acción y lo hacemos como nuestro. Pero específicamente también nosotros en la Ciudad de México lo que intentamos es, como dijo el maestro, seguir en la resistencia, a pesar de que ya nos dio este panorama histórico que es sumamente importante para que nosotros demos a entender a los maestros de base que la lucha ha sido muy complicada y que ha habido altos y bajos. Pues en la sección 10 se ha dado de esta manera. Durante la reforma educativa de Peña Nieto, nosotros también formamos parte de la resistencia. Hace más de 10 años, en el 2013, fue cuando inicié por ahí en las marchas y en las movilizaciones de la CENTE, porque nosotros estábamos en contra de la reforma, que ahí en ese momento ya la estaban aprobando, y que después en 2016 se recrudeció esta reforma educativa que implicaba hacer a los maestros exámenes punitivos para quitarle su plaza, que en ese momento ellos obviamente en los medios decían que no era cierto, pero en la realidad estaban cambiando los nombramientos de los maestros a nombramientos temporales, ¿no? Condicionados por los exámenes que se estaban haciendo. Entonces nosotros dimos también esa lucha, formamos parte de esa lucha. Obviamente había contingentes que eran mucho más grandes, como Oaxaca, como Michoacán, como Guerrero, pero en la Ciudad de México también dimos la resistencia en muchas partes de la Ciudad de México, en la zona sur, en la zona norte, en Iztapalapa, en varios lugares de la Ciudad de México se levantaron varias escuelas y varios compañeros para estar en contra de esa reforma. Aquí cabe aclarar que algo del descontento que se da en las escuelas contra el charrismo sindical es eso, que ellos sí aprobaron, a pesar de que entramos en un congreso y había algunos que estábamos en contra de que se hiciera esta reforma educativa en un congreso sindical de la sección 10, ellos aprobaron, ¿no?, a mano alzada, que se aplicara estos exámenes y esta reforma punitiva hacia los maestros. Entonces mucha gente generó un descontento en contra del charrismo sindical si ya había. ¿Por qué? Pues porque están alejados de nosotros, están alejados de nuestros intereses y están alejados de las bases. Por eso mismo, como dice el compañero Carlos, en las elecciones pasadas, que fueron en junio del 2023, nosotros generamos una campaña masiva en todos los medios, tanto de manera personal como de manera digital, para poder llegar a todos los compañeros que pudiéramos, porque nosotros no tenemos recursos, lo hacemos de manera personal, con lo que nos podamos nosotros aportar o con lo que nos aporten nuestros compañeros que pertenecen al movimiento, y así nos fuimos a visitar las escuelas, a imprimir carteles, a llegar a todos estos centros educativos para informarles que también había una opción, que era la planilla roja de la Coordinadora Nacional de la Educación, y que, como saben los compañeros de base, pues es el único referente de lucha que se ha dado durante varias décadas para defender a los maestros trabajadores de la educación, y en general también otras demandas, ¿no?, también del pueblo movilizado. Entonces, en ese sentido, nosotros obtuvimos ese segundo lugar en las elecciones de esta representación sindical. Obtuvimos esas 6 carteras titulares y 6 carteras suplentes, y eso generó también una confianza en los compañeros que se podía modificar esto del charrismo sindical y que se podía hacer una transformación en las formas tan solo de dirigirnos a la autoridad, porque la autoridad también nos estaba ya generando varias problemáticas, sobre todo el autoritarismo en las escuelas está sumamente fuerte por parte de los inspectores, de los directivos, de otro tipo de personal que trata de enfocar al maestro como el culpable de todo, ¿no? Y esa era la reforma de Peña Nieto principalmente, y todo eso se arrastró hasta nuestros días. No cambió con el gobierno de Obrador, no ha cambiado con el gobierno de Claudia Sheinbaum, sigue el autoritarismo, y por eso una de nuestras demandas es esa. Entonces los compañeros se han dado cuenta que la coordinadora es el único referente de lucha que genera esta defensa de los derechos laborales y de los derechos de los compañeros maestros, para poder hacer frente a todos estos embates del neoliberalismo, a todos estos embates del autoritarismo y a todos estos embates a veces de los mismos medios de comunicación que están comprados por el gobierno hacia el magisterio, que quiere culparlo de todos los problemas hasta del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece importante
que hacer una invitación a los compañeros. Yo creo que la conciencia social, la conciencia de lucha y la conciencia de clase ha llegado a las escuelas, y muchos se han dado cuenta que la única forma que tenemos nosotros para defender nuestros derechos, los pocos que nos quedan, es luchar. No hay de otra más que la estrategia de la CENTE, que es movilización, negociación, movilización, y que lleguemos con las autoridades y les exijamos lo que nos corresponde. De esta manera hay que hacer la invitación a los compañeros para que en las próximas elecciones sindicales, que se haga el cambio sindical y el cambio en las escuelas, pues se acercan a la representación democrática de la sección 10, la Asamblea de Coordinación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, sección 10 de la Ciudad de México. Y también es importante lo que dijo el maestro Carlos, esta liga que nosotros tenemos con la sección 9 y la 11 ha sido muy importante, porque así hemos accionado como Ciudad de México, pero lo vamos a seguir haciendo. Una de ellas también es la invitación a los compañeros hacia el plan de lucha que tenemos para lograr que se nos regresen esos descuentos indebidos por los paros de labores, no solo porque paramos, sino porque es un compromiso que tenían las autoridades que no se iban a hacer esos descuentos, y que se logre también cumplir la totalidad de los acuerdos, porque firman minutas, tenemos 3 minutas que han firmado y ninguno de esos acuerdos se ha cumplido a cabalidad. Por eso es también la invitación a los compañeros a que se sumen a las protestas, a que se sumen a la lucha de la CENTE para lograr estas demandas. Sería por mi parte. Bueno, entonces... Yo quisiera nada más complementar rápidamente. Dígame, maestro. Para que no se pierda la idea. Miren, la sección 10, la planilla roja de la sección 10, participa, como dice Alejandro, en todas las instancias de la CENTE. Fuimos invitados al foro educativo en Zacatecas, acudimos una comisión, y cuando hay Asamblea Nacional fuera de la Ciudad de México acudimos también, y a todos los eventos donde nuestras capacidades económicas y físicas nos permiten asistir, ahí estamos en todas las tareas, cumpliendo todas las tareas que la CENTE establece y los compromisos políticos que estamos. El próximo viernes 3 de octubre será la Asamblea Nacional Representativa. Nosotros como sección 10 tenemos 15 delegados para esta asamblea, porque somos un contingente en vías de consolidación. Todavía no hemos ganado el comité. En cambio, Oaxaca, la Ciudad de México, la sección 9, o Chiapas, ellos tienen 60 delegados a la Asamblea Nacional. Nosotros mandamos a nuestra representación de 15 compañeros que fueron nombrados en nuestro congreso. En nuestro congreso pasado se eligieron otros compañeros, y cuando sea el siguiente congreso elegiremos a quienes ratifiquen o se rectifique esta lista de delegados. Por lo pronto asistiremos a este compromiso. Entonces es importante mencionar que participamos no nada más en Zacatecas, sino en todos los eventos que la coordinadora convoca, y tenemos nuestra representación en la Comisión de Educación, en la Dirección Política Nacional, en donde, claro, con nuestras limitaciones y capacidades, porque no tenemos recursos, como decía bien el compañero Alejandro, nuestro movimiento es autogestionario, es con las aportaciones que hacen las escuelas, los compañeros, con rifas, con todas las cosas que inventamos para de alguna manera llegarnos de recursos. En cambio, el charrismo sindical controla el 1% de nuestros salarios que van a las cuotas sindicales. Si calculáramos que son 100 pesitos, ¿verdad? Y que habemos 2 millones de trabajadores de la educación, pues tenemos 200 millones de pesos que van a las arcas del CENTE, ¿sí? Mensualmente. Y estoy haciendo un cálculo muy moderado, muy moderado, pero mínimamente son 200 millones de pesos de cuotas sindicales las que ingresan a las arcas de los charros del CENTE cada mes. Eso con un cálculo muy modesto, si tomamos en cuenta que lo que nos retira de nómina el gobierno para entregarlo al CENTE es el 1% de nuestras percepciones. ¿Sí? ¿Es cuánto, compañeros? Gracias. Bien, entonces para cerrar este punto, el magisterio disidente de la Ciudad de México, como dice el maestro Carlos, siempre ha estado presente en las movilizaciones históricas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en estas movilizaciones, ya el maestro Alejandro nos dice algo muy importante que creo que nos cuesta mucho trabajo a los docentes entender, que es que hay una horizontalidad tan tremenda que no hay líderes.
¿no? O sea, no hay protagonismos de ningún tipo y es todo se consulta a las bases. Yo tengo que decirlo, cuando invité al maestro Alejandro, el maestro Alejandro me dijo, tengo que consultarlo para poder hablar contigo porque yo no puedo hablar de manera personal. Entonces, de hecho no es la primera vez que me lo dice un maestro disidente, me lo ha dicho el maestro Frausto, me lo ha dicho también el maestro Le Velázquez, es decir, ellos no toman, y el maestro Leve es muy, cuando hablo con él, me dice, yo te voy a dar mi opinión, pero no quiere decir que mi opinión sea la opinión de toda la coordinadora, ¿sí? Y en este caso, pues, debe de quedarnos claro que dentro de la disidencia de la Ciudad de México hay una verdadera horizontalidad que forma parte de una horizontalidad más grande que es la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en todos los estados. Bien, pero ahora sí me gustaría entrar ya a otro más particular a otro asunto más particular que el maestro Alejandro ya ha mencionado. El pasado 3 de julio, la disidencia capitalina se hizo muy visible, se hizo viral, ¿no? A nivel nacional, porque tomaron la coordinación de recursos humanos de la Secretaría de Educación Pública. ¿En protesta de qué? Pues de descuentos injustificados en los pagos quincenales registrados como faltas e inasistencias. ¿Podrían explicarnos, maestro Alejandro, maestro Carlos, en qué consisten estos descuentos que aún están afectando a los maestros capitalinos? Y tengo entendido que también a mediados de ese mes de julio, ustedes, haciendo este método de lucha que es movilización, negociación, movilización, que ya nos explica el maestro Alejandro, ¿se cumplieron o no, maestro Alejandro, maestro Carlos, estas negociaciones que hicieron con el titular de la Autoridad Educativa Federal, que es el señor Coicheiro? Maestro Alejandro, maestro Carlos, ¿en qué consiste estas faltas e inasistencias? ¿Por qué se dan? ¿Y qué fue lo que se acordó con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México? Adelante, maestro Carlos, comience, por favor. Sí, gracias, Alejandro. Mire, efectivamente, cuando, no sé si recuerden, cuando Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República, inclusive es de que él formalmente suba a la presidencia, se reúne con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos llama a una reunión. Esa reunión, si no mal recuerdo, fue en diciembre, y ahí hay una plática, un acercamiento. Fue el primer presidente que se dignó sentarse con la coordinadora. De hecho, muy probablemente, con toda seguridad podemos decirlo, el magisterio disidente votó por Andrés Manuel López Obrador. Se le veía como una posibilidad de cambio, como una esperanza de cambio. Este reconocimiento fue mutuo, porque Andrés Manuel también llamó a la CENTE, le dio un reconocimiento de sus años de lucha. Llegó a decir que la CENTE era el único, la única luz que había surgido ahí. No recuerdo bien literalmente lo que dijo, pero la única luz que se había dado en esta tormenta neoliberal que había acontecido en los años previos. Y sí, efectivamente fuimos el único sindicato, la única organización político-sindical que enfrentamos las políticas estructurales, las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿sí? Con todas las consecuencias. O sea, durante todo el sexenio de Peña Nieto estuvimos en pie de lucha y con mucha dificultad. Entonces, eso lo reconoció Andrés Manuel López Obrador, nos reconoció, y de ahí para adelante se dieron varias reuniones con el presidente de la República. Esto hizo que la CENTE suspendiera un tanto su táctica de lucha que tenía, que era movilización, negociación, como que hubo un pacto no escrito, más bien como sobreentendido, de que íbamos a escuchar a la presidencia de la República y íbamos a ver si efectivamente iba a haber cambios. Hubo algunos, se nos dijo que no se podían hacer los cambios que queríamos, como abrogar toda la reforma educativa, porque no tenían mayoría en el Congreso, lo cual entendimos.
y aceptamos, entendimos que era difícil, pero confiábamos que había otras formas, a lo mejor un decreto presidencial, o sea, no entendíamos. Entendíamos que el nuevo gobierno estaba bajo fuego y que cualquier error pues podría costar pues perder la presidencia o un retroceso. Y aún así la gente pues se mantuvo en pláticas con Andrés Manuel López Obrador. Algún compañero decía, pues nos fallaron los reflejos en aquellos años. Y la gente estuvo en reflujo, aunque no sin participar, durante la mayor parte de los años que duró Andrés Manuel López Obrador en el gobierno. A finales de su mandato, ya la situación era insostenible. Nosotros veíamos que no había ningún avance, que lo prometido no se había cumplido, que no teníamos un conflicto directo con el gobierno, pero que lo que más urgía era resolver las demandas de, pues de los trabajadores de la educación, que teníamos un pliego de demandas y que no había avance. Entonces, el movimiento otra vez volvió a la calle. Y en esta ocasión incidió la Ciudad de México. Esto es importante resaltar, porque eso obligó nuevamente a Obrador a sentarse a platicar con la coordinadora. Andrés Manuel suspendió las mesas nacionales con nosotros a partir de un bloqueo que hicieron los compañeros de Chiapas en el aeropuerto y donde le impidieron el paso. En ese momento Obrador hizo berrinche, ya no quiso recibirnos y nos pasamos ahí más de 2 años sin tener una mesa con él. Pero cuando la Ciudad de México junto con el Magisterio Nacional nuevamente salimos a la calle a finales de su mandato, Andrés Manuel se volvió a sentar con nosotros. Y en ese discurso demagógico o conciliador que él tenía, prometió que no iba a reprimir. Y fue parte, siempre ha sido de su discurso, que ellos son diferentes a los neoliberales, que no van a reprimir, que iban a desaparecer las fuerzas públicas o los granaderos para las manifestaciones y que no se iba a reprimir. Y cumplió el señor, porque en las movilizaciones que tuvimos al final de su mandato, los paros, las movilizaciones que tuvimos, no hubo afectación económica, no nos descontaron. Cuando viene el relevo y gana la presidencia Claudia Sheinbaum, tenemos una primera reunión con los dos, con el presidente saliente y con la presidenta electa, ¿sí? O que había sido elegida para el siguiente sexenio. Ahí se reunieron los dos con nosotros y Andrés Manuel le entregó la estafeta a Sheinbaum para que ella continuara con el trato hacia la coordinadora. Y Sheinbaum volvió a prometer lo mismo, que su gobierno no iba a reprimir, que los iban a respetar, que iban a permitir la participación sindical, porque durante años la coordinadora ha participado y esta participación a la coordinadora le ha costado compañeros cesados, compañeros agredidos, compañeros violentados y compañeros muertos. O sea, tenemos cientos de muertos, maestros, en toda la República, reprimidos, asesinados, ¿sí? Inclusive una de lo que se logró con Andrés Manuel López Obrador fue restituirle a varios compañeros su trabajo, que la reforma educativa de Peña Nieto los había cesado, y se logró, un punto fue volver a recuperarle su empleo a esos maestros que fueron cesados durante la reforma educativa de Peña Nieto. Tenemos que reconocerlo también, ¿sí? Y ahí vamos en esa dinámica con Claudia Sheinbaum. Pero hizo crisis esta situación con la demanda que ellos se declaran que no pueden resolver, que es la cuestión de la ley del ISSSTE 2007. Fue algo que les estalló en la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente este gobierno tiene nexos con los empresarios, con la iniciativa privada, y entonces viene un dilema: o atendía a la clase trabajadora que éramos nosotros, o atendía a los intereses bancarios del otro lado, y desafortunadamente se decidió por el otro lado, porque no ha cumplido con desaparecer esas afores, no ha cumplido con lo que prometió en campaña. Entonces, pues esto nos obligó a nosotros a tomar también acciones más radicales. Pero a pesar de todo ello, el gobierno federal, a través de la presidenta, dijo que no iba a haber ninguna represión administrativa. Y esto incluía la cuestión de no aplicar descuentos a los que participaran en los paros. Hemos tenido nosotros reuniones, como bien lo dijo Alejandro, con las autoridades educativas de la Ciudad de México, encabezadas por el doctor Luciano Concheiro. Él ha encabezado las reuniones y ha estado todo su equipo de la Dirección General de Servicios
de Organización de Servicios Educativos, la de GOCE, la de GAR, la DGAC, la Dirección General de Administración, han estado las autoridades principales de la Ciudad de México educativas, ¿sí? Y han ratificado cumplir la palabra de Claudia Sheinbaum, pero en los hechos no la cumplieron. A partir de la quincena 12, empezaron a llegar descuentos a los compañeros. Esto se repitió en la quincena 13, se repitió en la quincena pasada, la 16, y esta última, la 17. En 4 quincenas, en las 4 últimas quincenas, la 12, la 13, la 16 y la 17, tuvimos exorbitantes descuentos. Digo exorbitantes porque los descuentos oscilan desde los 400 pesos hasta los 6,000 pesos. Bueno, hay maestros y maestras que ya llevan ahorita acumulados alrededor de 21,000 pesos de puros descuentos. ¿Sí? Están sobreviviendo con lo mínimo, ¿sí? Porque todos los maestros tenemos deudas, se está pagando la hipoteca de la casa, el coche, la renta, o sea, es una afectación no nada más a un trabajador, es la afectación a una familia que depende del salario de un profesor o de una profesora. Y, pues si lo leemos más profundamente, es una afectación a toda la clase trabajadora, porque somos parte de la clase. Entonces es una afrenta. Entonces, no es que estemos molestos por los descuentos, porque muchos dirán, ay, bueno, pues que trabajen, pues para eso les pagan, etcétera, etcétera. No, no es eso. Nosotros no le exigimos eso al gobierno. El gobierno se comprometió, ellos dijeron que no iban a reprimir, que no nos iban a sancionar por esa acción, que iban a permitir el libre ejercicio de la vida sindical. Y no lo han cumplido. Por eso, cuando le hemos dicho a la presidenta que miente, se ofenden. Pues no tendrían por qué ofenderse. Tendrían que reconocer que la presión es muy fuerte para ellos, o nos tendrían que decir por qué demonios no están cumpliendo los acuerdos. Por eso el magisterio, pues va nuevamente, nos obliga nuevamente a luchar por nuestras demandas. ¿Y cuál ha sido nuestra táctica? No de ahorita, no lo estamos inventando de ahorita, es la movilización. No hay respuesta, nos vamos a mover para sentar a las autoridades a negociar, y si no hay respuesta, nos vamos a volver a movilizar, y así será esta cuestión dialéctica, que es nuestro método de lucha. Dejaría yo que Alejandro te complementara la idea, y bueno, yo ya di pues lo que hemos discutido nosotros en nuestras instancias. Sí, precisamente aquí la problemática es que las autoridades no han cumplido sus acuerdos. Como dijo el compañero Carlos, en el gobierno anterior, sí, las autoridades que estaban cumpliendo los acuerdos. Cuando llega Claudia Sheinbaum, cambia al personal titular de las principales oficinas, de las principales unidades administrativas de la Ciudad de México, y esto cambia la dinámica. Sobre todo, sí nos recibieron Luciano Concheiro, Mario Chávez, Juan Carlos Cummings, que son los titulares de las principales unidades administrativas de la Ciudad de México. Nos reciben, nos dicen que sí, que ellos también han luchado durante mucho tiempo, nos dicen que son cercanos a nuestra lucha, y firmamos acuerdos. Como ya lo había mencionado, tenemos cerca de 9 mesas con ellos. No todas las mesas se firmaron minutas, porque a veces se revisaban. Nosotros hemos estado presentes, el maestro Carlos Palma, un servidor, otros compañeros de la sección 9, de la 11, hemos estado presentes en esas mesas. No en todas las mesas se firma minuta, porque se revisan los acuerdos, se toman otros acuerdos, pero de eso se han generado 4 minutas. La última minuta, que se dio en abril, dice en el punto número 14, dice: se ratifica que se tomarán las medidas necesarias para evitar la represión administrativa y de cualquier índole de las trabajadoras y trabajadores de la educación que participan en las movilizaciones y eventos sindicales, respetando los acuerdos con la presidenta de México y el secretario de Educación Pública. Y esto está firmado por Luciano Concheiro, titular de la autoridad educativa, está firmado por el titular de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos, Mario Alfonso Chávez Campos, por el director general de Administración de la SEP en la Ciudad de México, Juan Carlos Cummings González, por la Coordinadora General de Recursos Humanos, Rosario Elizabeth Daniel Pablo. Y todas estas minutas las han firmado ellos mismos, han estado enfrente de la representación sindical democrática de la coordinadora, y digamos que así
como lo dice el maestro Carlos, pues han faltado a su palabra, pues nos han mentido porque han generado descuentos de la quincena 12, la quincena 13, la 16 y la 17, que son específicamente por paros. No queremos decir con esto que no haya otras faltas. Hay compañeros de las escuelas que sí han generado faltas, pero pues son faltas normales, ¿no? Habituales, que tienen un problema y no llega a su trabajo o algún retardo que pueda generar. Esos, esos, este, esas faltas, esos retardos no están en esta negociación. Nosotros solamente estamos viendo las faltas generadas por la movilización. Como dice el maestro Carlos también, pues el mismo presidente Obrador, la misma presidenta Claudia Sheinbaum y los mismos titulares de las unidades administrativas de la Ciudad de México, de la SEP, han dicho que la lucha de la coordinadora es justa. Entonces nosotros vemos que esto es un golpe político a la coordinadora de la Ciudad de México porque no quiere que nos movilicemos, porque quiere que nos quedemos en las escuelas, que no podamos de ninguna manera contradecir a la presidenta, a pesar de que ella misma se comprometió su palabra para modificar la reforma a la ley del ISSSTE. Saben que nos vamos a seguir movilizando, saben que nos vamos a seguir luchando hasta que se abrogue la reforma a la ley del ISSSTE 2007. ¿Por qué? Porque esto afecta a nosotros, afecta a nuestras familias y afecta a nuestro futuro. De esta manera, nosotros consideramos que este golpe político hacia la coordinadora de la Ciudad de México no debe pasar. Por eso nos vamos a seguir movilizando. Tenemos un plan de acción ya pactado con los compañeros de la sección 9, con los compañeros de la sección 11, para seguir exigiendo que respeten su palabra. Nosotros no los obligamos a firmar ese acuerdo, los firmaron ellos, estuvieron de acuerdo con toda la redacción, estuvieron de acuerdo con todos los elementos y que todas estas minutas no se han generado. Por eso nosotros decimos, los descuentos los asumimos nosotros como magisterio, porque siempre la lucha tiene sus riesgos, pero lo que no se vale es que nos mientan, les mientan a los compañeros y afecten a sus familias también. Entonces, eso es más o menos un poco de lo que nosotros hemos generado. El siguiente martes vamos a estar haciendo un mitin de denuncia en contra de estas irregularidades, de estas arbitrariedades y estas injusticias que se dieron con los descuentos, pero también para que se cumplan las minutas, porque como ya lo dijimos, las escuelas tienen muchas necesidades, no solamente el magisterio, sino las mismas escuelas tienen muchas necesidades y están haciendo recortes el gobierno actual por todos lados. Nosotros exigimos que se dé atención a las minutas y que si no pueden hacerlo, que nos digan claramente, pero que no nos estén dando largas, que no nos estén tratando de golpetear a la Ciudad de México. Aquí lo más preocupante es que no solamente golpean al magisterio disidente, sino que todavía se alían con el charrismo sindical, ¿no? Ahí aparece la presidenta, arropando a Alfonso Cepeda Salas, un líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya no debería estar al frente de este sindicato, que tiene aparte otra función pública, que de manera ilegal lo está generando porque tiene dos puestos a la vez, que en este caso es senador de la República, y que aparte no genera una democracia sindical en las diferentes secciones del país. En la Ciudad de México también, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México lo que hace también es arropar al charrismo sindical. A ellos les da principalmente las gestiones, les da el reconocimiento. En algún momento Luciano Concheiro nos dijo, yo nada más me voy a reunir con la representación sindical oficial, los demás ni me interesa, ¿no? A pesar de que nosotros también ya tenemos representación oficial. Sin embargo, con la fuerza de la movilización de la Ciudad de México hemos logrado que se abran estas mesas. Ahora lo que queremos lograr es que se respeten los acuerdos que ellos firmaron. Por lo tanto, yo sí hago el llamado a los compañeros a que podamos reforzar estas estrategias de lucha. La campaña de denuncia que hemos hecho en las redes sociales ha surtido su efecto. Ya están las autoridades tratando de abrir un diálogo, pero necesitamos reforzar esto. Sería eso la invitación, compañeros. Me gustaría hacer unos agregados. Adelante, maestro. Primero, el descuento se aplicó únicamente al área metropolitana. Los compañeros de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de los demás estados que participaron
en la huelga nacional de mayo-junio, no sufrieron descuentos. Las autoridades argumentan que están en auditoría, que Hacienda las está auditando y que por eso tienen ellos que aplicar los descuentos. Nuestra pregunta es, ¿qué los demás estados no los audita Hacienda? Nada más es a la Ciudad de México. Entonces, por eso ya es, como decía alguien, nos llama sospechosismo esto, de que por qué nada más a la Ciudad de México. Y segunda, los descuentos, aceptamos que muchos compañeros asumen de que bueno, es el costo de la lucha, pero cuando vemos los montos de los descuentos no corresponde a lo que ganan los maestros. O sea, no, son muy altos. Tercero, nos dicen, entre sus patrañas, que hubo errores, que la gente de pagaduría, que es quien aplica los descuentos, se equivocó, que no sabían que no se iba a aplicar descuento en las jornadas de mayo y junio, que solamente se nos iba a dispensar lo de marzo. Digo, ¿cómo es posible que un departamento menor pues desacate las indicaciones de sus superiores jerárquicos, las indicaciones de un Luciano Concheiro? Entonces, sí es, como decía Alejandro, una situación de un ajuste político. Quieren romper la moral de los maestros para que eviten participar con la cuestión de los descuentos. Pero miren, el movimiento es muy creativo. Nosotros ya estamos organizándonos para que en las siguientes movilizaciones tengamos nuestro fondo de resistencia y tengamos alternativas para evitar estar sujetos únicamente a la amenaza del descuento. Los maestros con descuentos y descuento se van a seguir movilizando. Nos aplicaron un concepto que es el concepto 17, que son faltas e inasistencias del año en curso. Pero tenemos noticias también que los descuentos son de todo el ciclo anterior y del anterior, es decir, están aplicando descuentos de hace varios periodos lectivos, una, y dos, se están dobleteando los descuentos, porque si yo falté, no sé, en enero de este año, y ya me aplicaron descuento, ¿por qué me lo vuelven a aplicar ahora? O sea, hay muchas irregularidades ahí, la verdad, y sabemos que en las siguientes quincenas, la 18 y la 19, siguen los descuentos, porque ellos ya trabajan así, ellos ya van con la nómina adelantada, y ahorita tenemos información de que para la próxima quincena, o para las dos próximas, cuando menos, ya vienen ahí timbrados los descuentos en los talones de pago de los compañeros. Esto lo queremos detener porque pues es una situación muy represiva, muy represiva. Es cuanto. Bueno, entonces hay, por lo que nos acaban de decir los profesores, hay tres cosas. La primera de ellas es que el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México no cumple los acuerdos, no está cumpliendo los acuerdos. Dos, estos descuentos son un golpe político, dice el maestro Alejandro, son un golpe político. Para mí es represión para los maestros ya no participar en este tipo de movilizaciones. Y la tercera más difícil, como dice el maestro Carlos, es que pues vienen más descuentos. Entonces, para cerrar, maestro Alejandro, maestro Carlos, y no quitarles más su tiempo, ¿podrían decirnos si un profesor un profesor o una profesora enfrenta un descuento no aclarado en su salario, en su quincena, qué pasos concretos debe seguir para resolverlos? Yo entiendo que ustedes están en toda la disposición de apoyar a los maestros que tienen algún tipo de descuento, porque yo he ido al sindicato con los charros y los charros nos dicen y me dijeron, aquí no es, usted tiene que irse a la de GART. Aquí nosotros no podemos hacer nada. Es decir, ellos se lavan las manos como si fuera ajeno, nosotros fuéramos ajenos a ellos. Y dice, aquí no es, vaya a pagaduría y a la de GART, a la Dirección General de Recursos Humanos, y arregle ahí su asunto, ¿no? Pero entiendo que ustedes sí llevan un control de los maestros, los apoyan en cuanto a esto de los descuentos. ¿Qué tiene que hacer un maestro de Ciudad de México si tiene un
descuento no aclarado y que también participaron en las movilizaciones, compañeros y compañeras, y sobre todo un mensaje, maestro Alejandro, maestro Carlos, para que los maestros no se desmotiven de ya no participar, porque eso es precisamente, como dice el maestro Alejandro, el objetivo central es, si faltas, te descuento, ¿no? Maestro Alejandro, maestro Carlos. Adelante. Sí, sí, tenemos primeramente un mecanismo, establecimos un mecanismo primeramente para esta situación. Cuando le reclamamos a la autoridad, en particular al doctor Mario Chávez, esta situación de los descuentos, él nos solicitó a las secciones, de hecho ya lo habíamos trabajado desde la quincena 12, listados de los compañeros que participaron en las movilizaciones. Hicimos un primer listado, se ingresó, y después hicimos un segundo listado, un alcance, también se ingresó, y nos prometieron que en la quincena 12 y 13 iban a haber devoluciones. Sí hubo devoluciones, pero parciales, no a todos los compañeros y no del monto total de los descuentos. Algunos sí, algunos no. Está muy diferenciado eso. Y que el listado segundo que ingresamos, lo ingresamos ya casi de periodo vacacional, no lo podían pagar luego lo entregarían en esta quincena que viene, en la del 30 de septiembre. Nos prometieron que iba a haber una segunda etapa de devolución en el mes de septiembre. Pero desafortunadamente, tanto en la quincena 16, 17, ya mencioné, volvió a haber descuentos, ¿sí? Y sabemos que van a seguir los descuentos. Esto generó pues, la molestia y pues que reclamáramos nosotros el incumplimiento de los acuerdos. Nos solicitó nuevamente la autoridad educativa conformar los listados de los compañeros que participaron en las movilizaciones y se nos dijo que únicamente se iba a devolver a los compañeros la cuestión de las participaciones sindicales. Si los compañeros tienen faltas por otra cuestión, esas no se devolverían, en lo cual estamos de acuerdo. Solamente estamos reclamando el descuento que se aplicó por participación sindical. Estamos de acuerdo que a eso se concrete la respuesta de la autoridad. No hay, sí, pero que nos demuestren. Ellos tienen la base de datos. Sin embargo, nos pidieron un listado. Les pedimos a los compañeros que esta semana nos llevaran a las oficinas que tenemos en Belisario Domínguez 32, en el primero y segundo piso, sus comprobantes de pago, los llamados talones de pago. Esperamos a que salieran para que nos hicieran llegar sus talones y que hicieran una relación por escuela con los compañeros afectados. Bueno, ya nos llegaron pues muchísimos talones y sería la orientación que no los lleven. De hoy hasta el sábado máximo, que vamos a tener una asamblea a las 4 de la tarde, que nos hagan favor de llevar sus talones para confeccionar el listado. Ya habilitamos el día de ayer un formulario en Google para que los compañeros se registren y esto nos permita de una forma más rápida elaborar un listado que vamos a entregar a las autoridades el próximo martes en el marco del meeting concentración de denuncia que vamos a hacer en Isabel la Católica 165. Ahí vamos bueno, 12. lo vamos a entregar desde el lunes creo que lo vamos a entregar, pero el martes vamos a estar allá a las 12, como dice Alejandro, para saber cuál es la respuesta a esa situación, ¿sí? Ese es el mecanismo que tenemos establecido. Que se pongan en contacto con nosotros, que en los grupos informativos que tenemos estamos informando de esta situación, se habilitó un formulario y se mandó también un formato o machote de la relación que tienen que hacernos llegar con sus comprobantes de pago. ¿Para qué queremos los comprobantes de pago? Para que cuando nos sentemos con la autoridad a revisar nuestros listados contra el que ellos tienen, vayamos demostrando de cuánto fue el monto de los descuentos y que ellos nos demuestren si son o no son de los paros sindicales. Nosotros sostenemos que son por participación sindical. No nos podemos comprometer a la devolución de aquellos montos que hayan sido por otras causas. Esos no los podremos recuperar, pero si se demuestra que son por los paros, eso sí lo vamos a hacer. Y claro que era obligación de los charros haberle recibido la documentación, porque esa es la función de la representación sindical, es la representación legal de los trabajadores ante la autoridad. Entonces, bueno, ellos están pues no cumpliendo con su responsabilidad.
Es lo que podríamos hacer. Y sumarse a las acciones. Estamos pidiendo a los compañeros que coloquen periódicos informativos, lonas, un volante, etcétera, etcétera, que acudan a nuestra asamblea, que participen en las movilizaciones y, bueno, una serie de cosas que en el plan de acción estamos diseñando. Hasta ahí sería mi participación. Sí, yo quisiera mencionar también que pues nuestra obligación como representación sindical democrática es atender los casos. En nuestra asamblea del sábado pasado, que nos reunimos para que se pudieran dar estas estrategias de lucha, porque el lunes nos tenemos que reunir con las secciones 9 y 11, los compañeros nos dijeron que una de las posibilidades fue que les exigiéramos a las autoridades un desglose específicamente de los descuentos y de cuándo fueron esos descuentos, porque a veces se les pasa a las autoridades descuentos indebidos, a veces los mismos directivos de las escuelas reportan cosas que no pasaron, o sea, les reportan días que no faltaron los compañeros, horas que no faltaron en el caso de secundarias, y eso pues genera un descontrol porque los compañeros no saben qué se les está descontando. Por otro lado, en los talones de pago, pues no es un medio como tal para ver, solo dice el descuento y el concepto, año en curso o año anterior, que sería el concepto de 7 años en curso, y años anteriores el concepto de 18, pero no dice más. Nosotros sí les reclamaremos a las autoridades que se dé un mecanismo, primero desde las escuelas, en donde los directivos reporten fehacientemente cuáles son los descuentos que se les ha generado a los compañeros, y que lo firmen, ¿no? Para que tengamos ese soporte. Y en segundo lugar, pues exigirle a las autoridades que si hacen esta gran cantidad de descuentos durante varias quincenas, pues obviamente que tiene que haber una responsabilidad de su parte de desglosarlos y de decirle a cada compañero qué es lo que les están descontando. En este caso, como dijo el maestro Carlos, la idea es que gracias a la gestión que haga la coordinadora, pues se genere la devolución de los descuentos por paro y que haya un mecanismo por parte de las autoridades claro y preciso para que los compañeros puedan generar sus aclaraciones de los descuentos de otro tipo de faltas. Eso sería más o menos. Entonces, maestros, aquí tenemos los pasos, por lo que yo entendí. Ustedes me van a corregir, maestro Alejandro, maestro Carlos. Primero es acudir a Belisario Domínguez 32 en el piso 2, llevar su talón de pago, porque ustedes están haciendo un listado de las maestras y de los maestros que tienen descuentos, ¿sí? También pueden llenar un formulario de Google Forms, que ya voy a poner yo en la descripción del video para que los compañeros y las compañeras que así lo deseen puedan hacerlo. Pero ojo, esto es en Ciudad de México, no es en toda la República, por favor, porque como es un video en el que se sube en general en YouTube, puede que un maestro de Tabasco diga, también a mí me descontaron. No, esto es de Ciudad de México, nada más, porque como nos dijo el maestro Carlos, suena muy loco que nada más se esté descontando los maestros de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, el martes a las 12 va a haber una movilización en donde los maestros que también tuvieron un descuento pueden asistir a esa movilización, ¿verdad? Y el objetivo es que la autoridad desglose los descuentos, esos descuentos que está haciendo a los maestros y a las maestras de la Ciudad de México, ¿sí? Pero el maestro Alejandro dijo algo muy importante también. El maestro Alejandro, el maestro Carlos, la planilla roja, sección 10 democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también es legítima porque ellos forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y ellos también atienden casos. ¿Casos de qué? Casos como descuentos, casos como acoso de los directivos a los maestros, casos como actas administrativas, casos, todos los asuntos relacionados a los trabajadores de la educación, los compañeros de la planilla roja, sección 10, Ciudad de México, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí quedaría, ¿no, maestro Carlos, maestro Alejandro? Sí, nada más una precisión. Sí. Los compañeros que acudan a Belisario Domínguez, preferentemente
que lo hagan con una relación de escuela. Ok. Si atendemos los casos particulares, sí, está bien, pero lo recomendable es que hagan la relación de todos los compañeros de una escuela, de un plantel, que fueron afectados y hagan su relación. Hay un formatito que les mandamos. También se lo vamos a enviar a este compañero para que usted lo pueda difundir aquí ¿cómo se llama? En YouTube. En este canal para que los compañeros estén enterados, ¿sí? Entonces, de preferencia. Pero hay compañeros que pararon de forma particular en su escuela o que no están organizados. También lo pueden hacer de forma individual. También se puede. De todos modos, tienen que llenar el formatito, acompañarlo de su talón, ¿sí? Y llevarnos original y 2 copias. ¿Por qué? El original es el que vamos a entregar a la autoridad. La copia es para que nos reciban ellos y tengamos nuestro acuse de que se lo entregamos. Y el tercero es el acuse del trabajador que nos lo hizo llegar a nosotros, para que él compruebe de que nos entregó su talón, él tenga su propio acuse. Y nosotros necesitamos 2, uno para entregarlo a la Autoridad Educativa Federal y otro para que se nos quede a nosotros y validar lo que tenemos. Y los comprobantes es nuestro soporte. No vamos a entregar los talones a la autoridad, va a ser para que nosotros podamos con esos talones en la mesa de trabajo ir revisando caso por caso o escuela por escuela. Ya no voto por voto, aquí va a ser escuela por escuela, sí, la cuestión de la revisión de los talones, ¿sí? Esa es la situación la precisión que haría yo, ¿sí? Y es El importante. formulario sí es individual, ¿verdad, Alejandro? Sí, es importante que se llene el formulario porque ahí vamos a hacer el listado de manera más precisa y sobre todo vamos a tener en cuenta cuál es el monto del descuento. Es muy importante para nosotros como docentes de la Ciudad de México dar elementos bien claros de cuál fue la cantidad de descuento que se dio en esta jornada de lucha, para que se vea a los compañeros que la lucha tiene un costo, pero que las autoridades están siendo muy arbitrarias y están afectando a los maestros y a las familias. Ese Sí. es un mensaje muy, muy duro de la autoridad hacia los maestros. No, pero además quisiera yo hacer una pequeña precisión. En una escuela, un maestro hizo la suma de los descuentos de sus compañeros y eran alrededor de 150,000 pesos. Tomemos en cuenta que son 500 secundarias en la Ciudad de México y alrededor de 3,000 primarias, las que existen. Entonces, estamos hablando de millones de pesos los que la autoridad les camoteó a los salarios de los trabajadores. Pero no solamente eso, ese dinero ya lo pagó Hacienda. Hacienda le entregó a la SEP la nómina de los trabajadores y ya, ese dinero ya se ejerció. Ya no se le va a devolver a Hacienda ese dinero ya se ejerció. Lo está retirando la SEP. Nuestra pregunta es, ¿qué van a hacer con esos millones de pesos que le quitaron a los trabajadores? ¿A dónde va a ir a parar ese dinero? No queremos pensar mal que sirva para algún funcionario, para las vacaciones de algún funcionario. No quisiéramos pensar que pudiera pasar País de eso. Portugal, ¿sí? maestro. Por eso queremos, como dice Alejandro, que el formulario nos va a permitir hacer la sumatoria de los montos. Por eso queremos el monto, no porque queramos fiscalizar a los compañeros, porque queremos con datos duros ante la prensa, ante ustedes, los medios, decirles, esto fue la cantidad que la SEP en esta quincena, ¿sí? O en estas quincenas, le quitó a los maestros. Díganos dónde se va a ir ese dinero, porque no se devuelve a Hacienda ese dinero, ¿sí? O si se devuelve, que no lo demuestren, ¿no? Pero no hablamos de una cantidad menor, ¿sí? Son muchos millones de pesos. Tan solo habemos alrededor de 40,000 maestros de secundarias en la Ciudad de México. No, sabemos que a los 40,000 no les descontaron, pero sí hay cantidades muy fuertes. Entonces, ¿qué sirve esto de reflexión? ¿No? ¿Qué está pasando con este dinero? ¿No? No queremos que sea para la famosa austeridad republicana, ¿verdad? Lo que queremos que se ejerza, pues, en beneficio de la sociedad, ¿no? Esa es la cuestión. Gracias. Maestro Alejandro, maestro Carlos, les agradezco mucho su tiempo. Si desean agregar algo más, pues este es el momento. Maestro Alejandro, ¿quiere agregar algo? Sí, nada más hacer la invitación a los compañeros para que se sigan sumando a las movilizaciones, para que sigamos en la lucha en contra de la ley del ISSSTE 2007, porque nos está afectando a todos. Y no solamente al magisterio, es claro que el magisterio es punta de lanza
de esta lucha en contra de la reforma de la ley del ISSSTE de 2007, pero se tienen que sumar otros sindicatos, se tienen que sumar otros sectores de la población, porque afecta en general a todos los trabajadores, tanto del IMSS como del ISSSTE. Por lo tanto, se les hace una cordial invitación para que sigamos. La lucha no va a cesar, la lucha se va a continuar. La coordinadora siempre ha tratado de buscar momentos coyunturales para activarse, y esto va a seguir en nuestro plan de lucha y estrategia a corto, mediano y largo plazo, y por lo tanto se les invita a los compañeros, y como ya lo dijimos, a que conozcan también a la coordinadora de la Ciudad de México para que nos traigan todas sus demandas, todas sus problemáticas, y que entre todos activemos otra vez, como lo hicimos desde el 2023, de nuevo reactivemos el movimiento de la coordinadora en la Ciudad de México. Esa sería la invitación. Gracias. Maestro Carlos. Pues unas invitaciones. Primeramente, el día de hoy a las 4 de la tarde la marcha a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 2, tenemos un performance que se va a hacer el día de hoy por parte de un grupo de compañías de teatro, igualmente ahí en Belisario Domínguez 32 a las 6:30 de la tarde. Están invitados también a este trabajo que están haciendo las compañeras. Mañana, asamblea en Belisario Domínguez 32, en el tercer piso. Ahí vamos a tener nuestra reunión, sábado, y el martes los esperamos a los compañeros ahí en pie de lucha para exigir la devolución de nuestros descuentos. Y decirles, compañeros, que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Unidos y organizados, venceremos. Gracias, compañeros. Y bueno, gracias a usted también por la amabilidad de invitarnos y permitirnos expresar nuestras ideas, lo que ha sido nuestra trayectoria de lucha, y espacios como estos quisiéramos ver muchos para que llegue a más personas, a más compañeros, y qué bueno que a nivel nacional también está. Un saludo fraterno a todos los compañeros de la Coordinadora Nacional. Sí, nos estaremos viendo el 3 de octubre en la Asamblea Nacional. Gracias. Maestro Alejandro, maestro Carlos, este es su espacio, es el espacio de los compañeros y de las compañeras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Compañeras, compañeros, maestros, pues ahí está la información. Vamos a dejar hasta aquí este video. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video y adiós.